Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí está en nuestra audiencia nuestro invitado, el doctor José Ricardo Taveras. Él es ex director de Migración y un alto dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Para nosotros es un gran placer tener aquí en el Tribunal de la Tarde. Sí, el placer es mío volver, sí. Porque vine aquí cuando este programa comenzó, fui de los primeros. Así es. Y hace mucho que no venía. Usted de los fundadores. Se ve que no he cometido ninguna falta, que no me han juzgado en el tribunal. Es decir, que, ¿de qué soy acusado esta tarde? Bueno, precisamente tenemos muchos temas que tratar. Nuestro invitado también se convierte en noticias por pues todos estos videos y denuncias que se han presenciado de presencias masivas de haitianos en la República Dominicana. Compartimos un café. El café Santo Domingo de todos los dominicanos, que es el Café Santo Domingo, aprovechando la oportunidad para expresar nuestras felicitaciones para el doctor Vincho Castillo, que está de cumpleaños hoy. Fiesta de cumpleaños, el doctor Marino Vinicio Castillo. Doctor Vincho fue el primer invitado del Tribunal de la Tarde. Así es. Primer invitado. El fundador del Tribunal de la Tarde. Un abrazo cariñoso para él. Pedirle a los amigos televidentes que aprecian la vida y la obra del doctor Castillo, que sencillamente le pidan a Dios para que nos los preserve como está intacto. Así es. Para que siga sirviéndole al país. Una visión que un hombre realmente comprometido con el país. Así es. Iniciando con el tema migratorio, tras estas denuncias relacionadas con la presencia masiva de haitianos en la República Dominicana, las autoridades de migración pues aseguraron que todo estaba controlado. ¿Tú estás de acuerdo con que es masiva? ¿Tú estás de acuerdo con que es masiva? Yo estoy de acuerdo, sí. Yo creí. No solamente estoy de acuerdo, sino... Cuidado, porque hay una percepción, tú ves. Es simplemente salir a cualquier parte. O sea, es solo salir a cualquier punto del país y darse cuenta. Si yo fuera presidente, de emitir un decreto prohibido mencionar la palabra percepción. Sin embargo, las autoridades de migración han asegurado que eso está controlado y que muchos de esos haitianos que han penetrado territorio dominicano de manera ilegal han sido repatriados por las autoridades. Bueno, mira, realmente yo he estado expresando que la defensa que se ha estado haciendo del gobierno ha sido penosa y lamentable, porque cuando tú estás en el gobierno, eso no significa que tú tengas que ponerle como un manto a todo cuanto se sale. Las cosas se enfrentan, y si tú tienes una verdad obvia, por ejemplo, el tema viene a relucir cada vez que hay crisis mediáticas, entonces hay una respuesta con el tema de la percepción, en este caso de los videos viejos, que ahora yo me imagino que después están contabilizando los nuevos, porque están subiendo a borbotones en las redes los videos nuevos, o sea que es un problema que no se puede tapar con un dedo, y eso es fruto de que nosotros no hemos tenido una política de control fronterizo prácticamente. O sea, la frontera se ha convertido en una estructura de corrupción, y al convertirse en una estructura de corrupción en todos los sentidos, no solo de Fuerza Armada, yo estoy hablando de que, por ejemplo, tú ves la protesta que se ocurren de este lado de la frontera con el tema de los productos dominicanos, la supuesta veda. La realidad es que los haitianos, el Estado haitiano, ha estado en general tratando de procurar el cobro de los impuestos del negocio que hay con la República Dominicana. Y uno de los argumentos que ellos hacen es muy válido. Si tenemos un intercambio comercial de 1.500 millones de dólares, nosotros cobramos un arancel de un 30%, el Estado haitiano pierde 300 millones de dólares. Por eso tú ves que ellos controlan y te permiten que tú lo lleves por barco o por vía aérea, pero por tierra no. Porque cuando es por tierra, entonces ellos no tienen el control aduanal. Entonces, te cito eso para que veas que lo que pasa en la frontera nos impacta tanto a Haití como a la República Dominicana, pero fundamentalmente a la República Dominicana.
Porque, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas donde hay muchos haitianos, ¿sabes? ¿En las Fuerzas Armadas? Claro, en las Fuerzas Armadas hay muchos haitianos. ¿Haitianos de descendencia de haitianos? Hay haitianos, o sea, el problema es que aquí el registro civil dominicano está infectado por un tema de ¿cómo te digo?, de supresión de Estado. Ese es el delito, se llama así, supresión de Estado. Por ejemplo, una persona que se fue a vivir a Estados Unidos, sus hijos eran menores de edad, sobre la marcha, no sé cómo esas mafias pueden averiguar qué es lo que pasa. Se cumplen los 16 años de edad, los 17, los 18. Ese ciudadano vive en Estados Unidos, no vive aquí, van y buscan el acta de nacimiento y con ese acta de nacimiento sacan una cédula para un haitiano. Y ya si llega con una, digo, yo te estoy diciendo, yo he tenido, o sea, amigos, hasta militares de muy alto rango, que me dicen, bueno, el que cuida en mi casa tiene hasta acento haitiano. Entonces, porque no digo que las Fuerzas Armadas están contratando, sino que los contratan. Entonces una vez yo se lo increpé a un ministro y me dijo, qué vaina. Bueno, pero tienen su cédula. Es una práctica. Pero tienen su cédula, sí. Pero el mismo Estado lo contrata. Y yo le dije, pero esa no es la actitud que ustedes deben asumir, que tienen su cédula, ¿no? Usted tiene que profundizar. Pero el problema no es ese. Vamos a decir que eso es una presencia que fruto de un delito que a veces quizás escapa del control de las Fuerzas Armadas, pero es de que es un problema que existe. Entonces tú te vas a la frontera, tenemos un militar, lo primero que nada que ese militar anda sin dieta. Entonces cuando lo ponen a hacer un servicio, generalmente servicios muy largos, que el primer haitiano que cruza es para comprar el desayuno. Y obviamente hay una estructura en la que participan, yo no voy a decir que los guardias como cuerpo, pero participan militares, participan motoconchos, participan gente que se dedica a ese tema del tráfico de personas y al tráfico de otras cosas también. Entonces vamos a estar claros que ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque no hay una ausencia de control fronterizo. La frontera es más que porosa, es una frontera cuasi abierta, donde hay presencia militar, pero esa presencia militar en la práctica, cuando tú interrogas a los haitianos, que es lo que te dicen, bueno, me cuesta 3,000 pesos cruzar. ¿Qué tipo de políticas usted pudo lograr implementar en su administración de migración? Y si tuvo escollos en el mismo procedimiento, en el mismo estado, para poder implementarlas. Me imagino que usted, incluso apoyado por una fuerza política, la Fuerza Nacional Progresista, que fundamentalmente ha llevado una política muy clara en ese sentido, me imagino que tuvieron la oportunidad de presentar políticas públicas que fueran a controlar esa situación en la frontera dominico-haitiana. ¿Ustedes tuvieron algún escollo por parte del poder político? Bueno, mira, hay que delimitar, y te agradezco la pregunta, porque la población muchas veces, y tú lo ves en las redes sociales, la gente dice, migración no hace nada. Sí. Inmigración es migración, y no porque yo quiera ayudar al actual director de migración, ni mucho menos, pero hay que ver cuáles son los roles institucionales. Por eso que yo digo que estamos en un problema en que el Estado dominicano tiene un déficit como Estado, porque eso abarca a una cantidad de responsabilidades que inciden en el problema. En primer lugar, la responsabilidad del control fronterizo por mandato constitucional corresponde a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. O sea, migración no es la que tiene el mandato para cuidar la frontera. Primer punto. Sí. Segundo punto, migración sí tiene capacidad legal para hacer operaciones de interdicción migratoria en cualquier parte del territorio nacional. Esos son los famosos operativos que se hacen. En los tiempos aquel les diga Perejil a los haitianos, los recogían, presentaban sus documentos. Ya eso es un legado de eso se dice que fue así en el 37. Algunos denuncian que todavía esas prácticas yo no utilizan en estos tiempos. Yo no creo, no es necesario. Sí.
porque hoy en día ya es... Sería humillante. No, eso no es una práctica ni durante mi gestión, ni yo recuerdo haber oído eso antes de mi gestión ni después. Realmente en eso hay que ser también, el problema de nosotros es lo ampliamente permisivos y excesivamente garantistas que somos en el tratamiento de la política migratoria. Entonces, más allá de lo que de la ley, más allá de todo, es más, se viola la ley con tal de evitar las críticas de la comunidad internacional, de la comunidad mediática local o internacional, que nos acosa regularmente con el tema. Entonces, cuando tú pasas revistas, entonces ¿cuál es el problema? Que aquí no hay una articulación de política de Estado, no hay lo que yo he estado llamando la necesaria doctrina de la República Dominicana frente a su relación con Haití. Pero eso significa entonces que esa inversión de más de 1.000 millones de pesos del Estado Dominicano para un famoso plan para regularizar fueron 3.000 millones haitianos, mucho más todavía. Entonces no tuvo sentido, o sea, no... Mira, yo antes de ser funcionario del gobierno, mientras lo fui después he apoyado el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Pero penosamente el presidente de la República lo puso en manos de gente que no tiene la experticia técnica del tema, sino que tiene una visión sobre la problemática, una visión muy afín con la comunidad de organizaciones no gubernamentales, y no es la visión que debe tener el Estado, que es la visión de la soberanía de la ley. Tú eres funcionario, nosotros tres somos funcionarios, podemos tener una perspectiva personal de una problemática, pero ¿qué nos debe unir como si somos agentes públicos? Nos debe unir el hecho de que tenemos que someternos a la soberanía de la ley. Eso es lo que desgraciadamente no ha acontecido. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros estaba llamado a fracasar si el programa de documentación del gobierno haitiano no era exitoso. Entonces, incluso fui yo quien le pidió al presidente Medina, solicite a la autoridad haitiana que hagan un plan de documentación, vamos a darle soporte. Él fue y lo ofreció y se implementó el programa, pero ¿ustedes saben cuántas computadoras tenía ese programa del gobierno haitiano en territorio nuestro? Sí. Una computadora. Una computadora. Una. Entonces, vencido el plazo. Yo le pedí a la UIN que lo ayudara y no. ¿Qué pasó? Bueno, vence el plazo. El día 29 de abril, que yo soy el director de migración que estoy entregando a mi relevo, Migración había opinado 536 expedientes. Y de buenas a primeras, 16 días después, el 15 de mayo, se cierra el plan y luego se anuncia que se acogieron alrededor de 240.000 personas. Como estaban todavía recibiendo solicitudes, eso llegó a 247.000 personas, según el Ministerio de Interior. El año pasado, que se vencía el primer tramo de algunas de los estatus resulta que la mayoría de esas personas no había depositado un papelito para completar su expediente, y obviamente la decisión del gobierno era que si no entregaban documentos había que deportarlo, porque la ley, eso es lo que indicaba el propio decreto. Este año se venció el lunes pasado ese plazo que se concedió fuera de toda ley, pero vamos a decir que fue una solución mala, pero la menos mala. Entonces le da un plazo hasta el lunes pasado y resulta que yo no sé si han completado, se anunció... Ni la mitad. No, oí decir que habían dicho que el 0.8% es el único que falta. No hay ningún problema. Pero de acuerdo a las cifras que dan, no es el 0.8. Los 247.000 personas que aplicaron al plan y que tienen el beneficio de un carnet, ya también se venció porque se le dio un estatus de 2 años. Y entonces se venció y tienen que ir a renovar en migración
como lo hace cualquier extranjero, y para eso tienen que tener actas de nacimiento apostilladas, todo lo que la ley dice, porque de aquí en adelante ni el Consejo Nacional de Migración, ni el presidente, sin una ley, sin la intervención de una ley, pueden tomar una decisión de extensión de ningún plazo. Todo lo que se haga en esa materia es ilegal, si es una decisión de carácter administrativo. Entonces, yo lo que he estado observándole al presidente, porque alguien se lo va a decir: señor presidente, yo apelo al Danilo Medina de La Habana para que ese Danilo Medina tome conciencia de que lo estarían induciendo a rebasar el límite que la ley establece si le inducen a tomar una decisión administrativa. La única que puede haber es que esa gente renove su estatus completando sus expedientes, no con las fotocopias que permitió un estatuto de falsedad. Doctor, terrible. Pero es obvio sí, que toda esa burocracia no va a solucionar el problema que existe actualmente. La Fuerza Nacional Progresista, sus dirigentes principales han estado pues hablando, incluso cuando recuerdo a Vinicio Castillo Semán siendo diputado, que hablaba de un muro fronterizo. ¿Usted respalda eso? ¿Eso podría resolver el problema? Vamos a la pausa, por favor, sí, y cuando retornemos queremos esa respuesta.